Muy buenas tardes a todos. Ya no les robo más tiempo y vamos a darle comienzo a este evento del día de hoy, muy importante para el Club de la Libertad y para quienes formamos parte de él. Bueno, mi nombre es Estanislao Molinas. Es un honor estar aquí con ustedes para recordar y celebrar la vida y el legado de un destacado economista y pensador liberal, quien fue Juan Carlos Kachanowski. Su visión y trabajo en el ámbito económico y su compromiso con la libertad y el pensamiento crítico han dejado una huella imborrable para todos nosotros. Hoy recordamos su influencia, no solo en su época, sino el impacto duradero que sigue teniendo en quienes buscan comprender y promover una economía de libre mercado. Bueno, desde la Fundación Club de la Libertad, nuestro compromiso es honrar a figuras que, como Juan Carlos, promovieron el pensamiento liberal y el análisis económico riguroso en Argentina y en el mundo. Desde 2015 hemos organizado más de 250 homenajes celebrando a pensadores que han defendido la libertad y el desarrollo de los derechos humanos en la Argentina. Además, en colaboración con otras instituciones como la Fundación Cívico-Republicana, Catedral Verdi, Fundación Bases, Liberar y la Asociación Civil Río Paraná, con quienes seguimos comprometidos con la difusión de estos valores. Paso a dar un poco de contexto sobre quién fue la eminencia a la que rendimos homenaje el día de hoy. Quien fue Juan Carlos Kachanowski, uno de los principales representantes de la Escuela Austríaca de Economía en nuestro país. Su trabajo en los años 80 y 90 marcó una época de auge para el liberalismo económico en un contexto de profundas crisis económicas y políticas. Con una sólida formación y una mente crítica, Kachanowski dedicó su carrera a desentrañar y explicar los principios económicos de la libertad, desarrollando una sólida defensa del mercado como espacio de intercambio voluntario y de la propiedad privada como un pilar de una sociedad próspera. Su legado no solo se encuentra en sus escritos y conferencias, sino también en el impacto formativo que tuvo en sus alumnos y colegas, quienes hoy continúan difundiendo sus enseñanzas en todo el mundo. La economía de la escuela austríaca, en gran medida gracias a figuras como Kachanowski, encontró un terreno fértil en Latinoamérica, donde muchos de sus discípulos siguen trabajando para consolidar y profundizar este enfoque. A continuación, paso a contar un detalle que se le fue dejado el día de hoy al club. Fue un mensaje de Alberto Venegas Lynch, hijo, donde él contaba un poco de la relación que tuvo Kachanowski con su padre. Y bueno, y el mensaje, parafraseándolo, decía algo así. Dado que hoy se realiza el homenaje al gran John Charles, como lo escribió textualmente Alberto Venegas Lynch, hijo, como yo le decía, en palabras de él, me gustaría recordar que mi padre, Alberto Venegas Lynch, lo había becado para que vaya a Estados Unidos a realizar su doctorado. Además, él fue el primer profesor que contraté, son palabras de Alberto Venegas Lynch, hijo ahora, cuando fui rector de SEADE, lo vinculé a la Sociedad Rural Argentina mientras fui asesor económico y además lo recomendó en la Universidad Francisco Marroquín para que posteriormente dé clases como él ya lo había hecho. Además, él cuenta, fue mi profesor adjunto en la UBA mientras fui titular en Ciencias Económicas, Derecho, Ingeniería, Sociología y el Departamento de Historia y de Filosofía y Letras. Muchísimas gracias por este homenaje y un abrazo a todos. Bueno, esas palabras nos dejaba Alberto Venegas Lynch, hijo, y ahora sí, formalmente paso a comentarles quiénes son los oradores que afortunadamente tenemos hoy acá. Uno de ellos, Juan Sebastián Landoni, licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Ciencias Económicas, sólida formación de posgrado, incluyendo una maestría en Economía y Administración de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas y el Centro de Estudios y Capacitación Empresaria. Además, obtuvo su doctorado en Economía en la misma institución bajo la tutoría del doctor Juan Carlos Kachanowski. Por otro lado, Federico Fernández es director ejecutivo de Somos Innovación, Senior Fellow del Austrian Economic Center y presidente de la Fundación Internacional Bases. Actualmente preside el comité organizador del Congreso Internacional, la Escuela Austríaca de Economía en el siglo XXI, que se realiza en Argentina y en Austria. Paso a explicar brevemente, antes de darle la palabra a nuestros oradores del día de hoy, que los espectadores pueden ir dejando comentarios, dudas o preguntas que podrán ser respondidas una vez terminadas ambas exposiciones. Sí, por favor les pido, así no interrumpimos a nuestros oradores, que sean todas mediante el chat y que no se active el micrófono. Eso es todo, muchísimas gracias.
Sebastián, si usted quiere comenzar, es todo suyo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Fede, ¿comienzo yo o querés vos? Ok. Eh, Mis comentarios tendrían que ir en el sentido que Estanislao mencionó al introducir a Charlie, ¿no? Vamos a celebrar la vida y me gustaría celebrar la vida y más que la trayectoria intelectual que es impresionante de Juan Carlos Kachanowski, realmente de los intelectuales más importante que tuvo la historia económica argentina, seguramente. Eh, pero me acordé de varios aspectos, eh, estos de divertidos, ¿no? Cuando, cuando Charlie nos decía, ¿querés dar un curso de tal cosa? Nos decía, ¿te divierte hacerlo? Esa era la pregunta, ¿te divierte? O sea, más que sabés del tema, ¿no? De hecho, me pasó una vez que me ofreció dar un curso de mercado de capitales que confieso, no es mi tema, se lo dije en ese momento, Charlie. Me gusta, me apasiona el tema, pero bueno, pero ¿sabes qué? Se nos bajó el profesor y el curso empieza la semana que viene. ¿A vos te divierte aprender de esto, darlo? Sí, le digo, bueno, te va a costar menos que a una persona que no. Y la verdad que tuvo razón, me divertí muchísimo y aprendí muchísimo. Tuve que pasar varias noches sin dormir, pero bueno, eh, eso me llamaba la atención, ¿no? Que era una persona tremendamente alegre, un ejemplo de alegría, era verdaderamente un ejemplo de alegría y sabía transmitirla, no sé, sabía bajar los decibeles de las tensiones, eh, obviamente siempre hay tensiones en el trabajo, trabajé con él desde el año 93, bueno, hasta que nos dejó en diciembre del 15, eh, y era un tipo que tenía esa calidez extraña, ¿no? Porque no era un exagerado, no era un gringo de esos que te abrazan, que yo soy familia de gringos y me pasa eso, ¿no? Tenía una calidez entrañable realmente Charlie. Después tenía algo increíble, ¿no? Mire, yo acá tengo una computadora auxiliar con este lapicito. Recién acababan de ponernos a todos en Argentina en el año 2003, hace 21 años, el módem con el Wi-Fi. Y Kachanowski vino a decirnos que íbamos a comprar todos una computadora con un lápiz electrónico. ¿No? Y todos lo miramos como diciendo, primero que nos costaban entender estas tablets, no había mucho de esto todavía. Y además que tenga un lápiz. ¿Para qué cuernos el lápiz? ¿Qué viene con un lapicito para anotar en el cuaderno? No, no, dice Charlie. Se puede escribir en la pantalla. ¿Y para qué cuernos quiero escribir yo en la pantalla, Charlie? Dice, no, vas a reemplazar el pizarrón y vas a tener múltiples pizarras en tu casa, vas a poder hablarle a miles de personas en todo el mundo. ¡Wow! Yo dije, a ver, explícame un poco, porque yo no entendía. Y sacó una tablet Toshiba, me acuerdo, eh, con el lápiz y nos hizo la demostración ahí en Corporate Training de cómo usarlo. Y desde ese año todos, por lo menos los que trabajamos con él, Alejandro Gómez, bueno, todos los chicos que trabajamos con él, Gabriel Fernández, bueno, Gabriela Faxiano, todos estábamos ahí sorprendidos porque estaba con algo tremendamente anticipatorio, ¿no? Eh, pero hay algo más anticipatorio que habla de su pasión por esto de la tecnología y qué bien que lo transmitía y lo fácil que nos hacía entender la tecnología a los que, bueno, somos usuarios, ¿no? Pero no podemos desarrollarla. En el año 95 estábamos tomando un café en la puerta de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, en la sede de Rosario, había un barcito ahí, y Charlie nos dice, eh, fíjense que hay en Internet porque las universidades empezaron a colgar cosas. Bueno, yo primero tuve que reflexionar sobre qué significaba Internet, algo que había leído
artículo de periódico, y la verdad que usábamos poco. Él ya era un avanzado, ¿no? Eh, entonces, bueno, le hicimos caso, nos pusimos a ver y en efecto había ya eh, alguna página de MIT, no me acuerdo qué otra universidad, que él nos dijo que revisáramos. Cuando le preguntamos por qué, él nos dijo el futuro de la educación va a ir por acá. Era principios del 95. Eh, bueno, increíble, ¿no? Y después, eh, bueno, él funda una empresa en el año 99, la que ya venía, eh, bueno, pensando y elaborando en su cabeza desde hace tiempo, eh, para desarrollar educación en línea, eh, bueno, para todo el mundo, ¿no? Eh, bueno, y con esa empresa estuvo trabajando los últimos años de su vida. Así que tremendo, adelantado a la tecnología. A mí siempre me llamó la atención eso, ¿no? Yo no conocía mucha gente así, y lo que se leía en los medios no era tan avanzado como lo que él proponía en general. Eh, no solamente tenía esto alucinante, sino que era un maestro pedagógico, ¿no? Yo creo que antes de ser un docente, un profesor, un investigador, Kachanowski, un intelectual, antes de todo eso, no sé si estarán de acuerdo, pero yo lo siento así. Charlie era un estudiante, era un estudiante. Eh, y me parece que para ser buen docente, buen investigador y todo eso, que Charlie lo era, por supuesto, hay que ser un estudiante, ¿no? Ponerse en el lugar del estudiante, en la duda del estudiante, en los temores del estudiante. Yo creo que Charlie tenía clarísimo eso. Desde el principio noté, cuando me dijo esa frase del profesor con apellido rumano que ahora mi cabeza olvida, el profesor, su profesor de la UCA de microeconomía, me sale Popescu, alguien por ahí me ayuda. Eh, Charlie nos decía desde el principio, Sí, cuidado con... Popescu, correcto, correcto. Gracias, gracias Gabriel, perdón, que tuve una laguna. Eh, Él nos decía, cuidado con la forma de dar las clases. Recordemos lo que nos decía el profesor Popescu. El profesor jovencito, ¿no? Yo empecé con él a los 24 años, hace 100 años, bueno, no tanto. Eh, Dice, el profesor jovencito pretende dar más de lo que sabe, entre los 25 y los 35. Entre los 35 y los 45, da lo que sabe, ¿no? Y después, no sé, de 45 en adelante, ya pasé hace mucho tiempo, eh, da lo importante. Sí, traten de pensar en lo importante como anticipándose, ¿no? Como esos jugadores jóvenes que parecen personas que han jugado toda la vida, ¿no? Charlie tenía eso de decirnos a los muchachitos que recién empezábamos, ¿no? Y que por ahí veníamos de la facultad con todas las ecuaciones y el cálculo diferencial, integral, y queríamos decirle a todo el mundo lo mucho que habíamos estudiado, aprendido y, no sé, pretenciosos, jóvenes, profesores. Él nos decía, mucho cuidado con eso. No vaya a ser cosa que estén tratando de enseñar más de lo que pueden enseñar. Eh, Tremendo esto de Charlie, y se le notaba mucho, esto se le notaba mucho en la forma de escribir, ¿no? Yo no me canso de recomendar los textos de Kachanowski, a veces me da vergüenza porque eh, en curso, no sé, voy a dar un curso de plan de negocios, alguna fundación me invita para algo raro que no hago habitualmente, pero me invitan. Y yo digo, se me ocurren textos de Kachanowski siempre para todos los temas, para, bueno, los temas vinculados a la economía, a la administración de empresas, bueno, a la historia económica, a la filosofía económica. Eh, ¿Cuál era la virtud, no? Parece un escritor que entendió cómo escribir eh, para que entienda el otro. Jacques Lacan, caramba, a quién voy a citar ahora, eh, expresa algo así como, mi esposa es psicóloga y me dice esto varias veces por año, usted puede estar
seguro de lo que dice, no puede estar seguro de lo que el otro entendió, ¿no? Este Lacan, de quien no he leído nada, así que qué vergüenza que yo lo cite. Y siempre me dio la sensación de que Kachanowski tenía claro eso. O sea, cuidar mucho la forma de escribir, ¿para qué? Para que el otro comprenda, para que el otro comprenda y pueda aprender y crecer, ¿no? Eh, Esto de facilitar el texto, aún en temas altísimamente complejos. eh, no sé, su paper sobre la tasa de interés, ese consideraciones sobre la tasa de interés, es un tópico realmente bravo, ¿no? Donde Charlie dice que la tasa de interés es el indicador madre. Hoy los argentinos estaríamos discutiendo con él si no es el tipo de cambio, pero bueno, no sé. Eh, y es un tema que lo baja a un nivel de entendimiento realmente magistral, ¿no? Como alguien que lo hace con, bueno, con la sencillez de una persona que sabe reducir esos temas al, al tratamiento básico para que entienda todo el mundo. Eh, los textos de historia del pensamiento económico, la Escuela Austríaca de Economía, y los textos de historia económica, eh, la crisis del año 30, ¿no? Son dos textos donde Kachanowski entiende y nos hace comprender los problemas que quiere explicar. Realmente pocos autores han hecho eso. A mí me da bronca muchas veces, me dicen, eh, vamos a hacer este programa siguiendo tal libro. Le digo, está bien, podemos seguir el libro de Schumpeter en Historia del Pensamiento Económico, o de Spiegel, o ahora los nuevos autores, Landre y Colander, etcétera. Ahora hay textos nuevos muy interesantes, ¿no? No dejen de poner estos textos de Charlie. Eh, Seguramente el capítulo de Escuela Austríaca no va a ser tan bueno como el de Charlie. Me tomo el trabajo habitualmente de leerlo para no perder estas discusiones con los colegas jóvenes, que, bueno, está bien, quieren avanzar y es válido, y proponen estos textos nuevos, ¿no? Eh, Muy pocos trabajos van a ser tan buenos como estos que mencionamos. Bueno, eh, Kachanowski fue un maestro de la pedagogía porque primero fue un buen estudiante, ¿no? Como eso que dicen los militares, ¿no? Si querés ser un buen general, tenés que ser un buen soldado. Bueno, él entendía bien que si querés ser un buen académico, docente, investigador, intelectual, tenés que ser un buen estudiante. Lo tenía clarísimo. Eh, y yo creo que por ese motivo, la publicación que hizo Ivonne de Suárez es en la Universidad Francisco Marroquín, de los papers de Charlie, es bienvenida, ¿no? Y si lo pueden conseguir al texto y pegarle una miradita, se van a dar cuenta eh, que Charlie cumple con esto que dice McCloskey, que Deirdre McCloskey dice, eh, ¿cómo tenemos que escribir? Tenemos que escribir muy diferente al modo afiebrado de cuando aparece la musa y escribimos cosas antes de que se nos vaya la la inspiración. O sea, tenemos que pulir eso hasta que el diamante sea lo más brillante posible, ¿no? Hay que dejar la fiebre de la noche de la inspiración y reducir la lectura a algo que puedan entender, bueno, la mayoría de los lectores, ¿no? Yo creo que Charlie escribe para divulgar temas tremendamente complejos de un modo extraordinario. Así que bienvenida a su lectura y la recomiendo y quedo a disposición para aquellos que, no sé, tengan alguna duda. Estanislao, todos tienen mi correo, landoni@ufm.edu, y estoy a disposición. Muchas gracias, Fede. Usted. Muchísimas gracias, Sebastián. Lo único que le pido, por favor, si usted tendría el beneplácito de escribirlo acá en la caja de comentarios, así ya queda el correo para todos quienes estén interesados. Y Federico, por favor, es todo tuyo. Gracias, Estanislao. Y antes de empezar, Estanislao, te usurpo el lugar que tenés y le pregunto a Sebastián, si tenés que recomendar un escrito de Juan Carlos, ¿cuál recomendarías? Sos malo, Fede.
sos malo. Eh, para los hombres de empresa, ese texto que se llama Value Based Management, creo que se llama, eh, muy recomendable. Lo recomiendo después de haber escuchado muchos hombres de empresa recomendarlo, ¿no? Eh, pero no es el único. Yo dije a los estudiantes de economía consideraciones sobre la tasa de interés, a los que les interesa la historia, bueno, pero bueno, sos malo, Fede, ¿no? Bueno, ahí está. Muchas gracias. Gracias y bueno, que es una alegría, por supuesto, cada uno de los que están acá presentes y por supuesto Iván, Beatriz, por anticipado les pido perdón. espero que no se ofendan por lo que voy. No pienso decir nada raro, pero digamos, siempre hablar de Juan Carlos es un compromiso, digamos, que para mí es inalcanzable, pero bueno, voy a hacer lo que se pueda. Tengo una presentación, espérenme un segundito, voy a ver si la puedo mostrar de alguna manera. Tiene fotos, básicamente, algunas cosas para hacer un poquito más liviano esto. Denme un segundito. Entire screen. Ok. ¿Se ve la presentación? Perdón, porque yo lo dejé de ver a ustedes. Sí, perfecto, perfecto. Buenísimo. Bueno, así que bueno, voy a empezar, voy a tratar de ser lo más breve posible. Yo quería, como ustedes saben, cuando uno organiza un congreso, no lo ve en general, me imagino que eso es lo que le pasa a Alberto. Y hace poco, Rodolfo Distel, a quien no estoy culpando en nada por lo que voy a decir, pero sí me hizo notar, me dijo, mira, ¿te acordás la última presentación que hizo Juan Carlos en el Congreso? Que fue justamente hace prácticamente 10 años, en el 2014. Me dice, en muchos sentidos fue muy interesante respecto a algunas cosas que pasaron en Argentina, entonces me pareció interesante comentarlo, traerla, comentar un poco lo que dijo Juan Carlos y no sé, ver si eso genera algún tipo de discusión. Así que eso es un poco lo que voy a presentar. Después en el chat voy a compartir el video a la presentación, así la ven, digamos que es mejor escucharlo de él que a mí. Pero bueno, quería un poco eso, pensar. También antes de empezar, por supuesto, siempre tengo que hacer algo de propaganda, más allá de la muy generosa presentación de Estanislao. Yo formo parte de la Fundación Bases. La Fundación Bases es una organización que defiende las ideas de una economía abierta. Nosotros estamos a favor de generar una sociedad con individuos responsables, donde la economía, como les decía, sea una economía abierta y competitiva, y donde el rol del gobierno, de las regulaciones, sobre lo que es nuestras vidas, nuestra actividad económica, se reduzca lo más que se pueda. Si están interesados en saber más de lo que hacemos con Bases, por favor visiten fundacionbases.org, ahí también pueden encontrar todas nuestras redes sociales y pueden encontrar todo lo que estamos haciendo. También ya desde hace un tiempo largo, unos 4 o 5 años, estamos muy vinculados con una red de fundaciones, think tanks y organizaciones del tercer sector llamada Somos Innovación, que se dedica justamente, como su nombre lo indica, a difundir y promover la innovación, originalmente en Latinoamérica y ahora ya en 4 continentes y con prácticamente 50 partners alrededor del mundo. Uno de ellos y de los primeros es el Club de la Libertad, que una cosa que nos pone muy orgullosos y además nos da mucha felicidad de que sea uno de los primeros partners de la red. Y siguiendo con la propaganda, y con esto termino hablando de la red, el martes, el 29 de octubre, a las 10 de la mañana, de Argentina, vamos a hacer un webinario sobre temas de energía nuclear, la cuestión de los centros de datos, de la inteligencia artificial y las demandas, digamos, energéticas que hay actualmente, han generado un revival, a nuestro modo de ver, muy positivo de la energía nuclear. Y digamos, creemos que digamos, la vuelta del átomo en base a cuestiones que tienen que ver con nuevas tecnologías y en base a cuestiones también que tienen que ver con las demandas actuales,
va a ser una cuestión central por los próximos años, así que eso es un poco de lo que queremos discutir. Va a estar Alberto Lamaña, que es quien está a cargo de las 3 centrales nucleares argentinas, así que siempre digo, esperemos que esté haciendo un muy buen trabajo. También va a estar Manuel Fernández Ordóñez, que es un físico español, una persona también muy vinculada a las ideas de la libertad, un tipo muy interesante, y Fernando Valdés y Carol Enacle, que son ambos expertos en temas energéticos y van a estar dando sus impresiones. Voy a dejar después, lo pueden encontrar en la página de Bases y también voy a dejar en el chat el link. Pero bueno, empecemos un poco a ponernos en tema y empecemos con una, después Iván, por favor, o Beatriz me pueden corregir, por supuesto, pero empecemos con una anécdota que no solo está buena, sino además que es verídica, que tiene que ver con este señor que ven en pantalla, que no es Juan Carlos, es Hans Selmholz. No hay muchas fotos de Hans Selmholz, entre comillas, al menos en Google. Es difícil de encontrar el hombre. Esto es lo mejorcito que pude encontrar. Hans Selmholz tiene el privilegio de, si no recuerdo mal, es la primera persona, han sido poquísimos, pero es la primera persona que obtuvo su doctorado con Ludwig von Mises como, digamos, lo que llamaríamos director de tesis o tutor. Y Juan Carlos, en los 80s, quería que Selmholz sea su director de tesis, y el señor Selmholz estaba reacio por diversos motivos, y aparentemente esto está contado en el libro de Adrián Rabier, La Escuela Austríaca desde Adentro, en la entrevista que le hizo a Juan Carlos. Cuando Juan Carlos le comentó el tema de lo que iba a ser su futura tesis doctoral, que era el uso de las matemáticas en economía, eso fue un factor bastante importante para convencerlo a Selmholz de transformarse en el director de tesis de Juan Carlos, que bueno, lo hizo, y posteriormente a que Juan Carlos defienda su tesis exitosamente, por supuesto, Selmholz le contó que Mises le había pedido en su momento a Selmholz que escriba sobre ese tema, el uso de las matemáticas en economía, y él nunca lo hizo. Entonces él sentía que al dirigir la tesis de Juan Carlos estaba pagando también una deuda con su viejo maestro, podríamos decir. Y eso es un poco, digamos, a mí me parece que esto es una metáfora, y a ver, va completamente en línea con lo que Sebastián comentaba, además con mucho más conocimientos que yo, porque lo trató muchísimo más que yo a Juan Carlos, pero me parece que es una característica de la vida de Juan Carlos, digamos, que siempre por donde pasó dejó algo bueno, siempre, digamos, una persona con mucha aura, podríamos decir ahora. Siempre, digamos, digamos, es muy difícil encontrar un argentino que pague sus deudas, y encima un argentino que pague las deudas de otros. O sea, y eso hizo Juan Carlos. Sí que me parece que esto lo marca de cómo era y cuán mágico era en cierto sentido. Después, bueno, a ver, Sebastián lo comentó muy bien, pero así muy brevemente. Juan Carlos fue una persona con intereses, con múltiples intereses, desde justamente value-based management hasta la explicación de por qué sucedió la crisis de 1929, cuestiones que tenían que ver con teorías de valor y precio. Tenía una explicación súper interesante respecto de si Marx tenía una teoría objetiva del valor o del precio, que se las recomiendo mucho. Y también, como muy bien comentó Sebastián, Juan Carlos fue un emprendedor nato y vio claramente muchas cosas que tenían que ver con hacia dónde estaba yendo la educación, ya en los 90s, o sea, y bueno, fundó una empresa que se dedicó a educar, digamos, a través de plataformas. Y bueno, eso creo que también permitió que Juan Carlos llegue a tantas personas y tenga el impacto que tuvo y que sigue teniendo su figura, sin duda. Tuvo roles de liderazgo en la Universidad Católica Argentina, en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, en ESEADE y, por supuesto, en la compañía que formó Corporate Trading, que después se llamó CMT Group. Tuvo una esposa encantadora y 3 hijos que son fantásticos. 2 de ellos, además, son economistas austríacos. Nicolás está enseñando en los Estados Unidos.
e Iván es actualmente el director, director del Departamento de Economía y Ciencias Sociales del ESEADE, justamente. Así que, bueno, me parece que eso también atestigua lo que ha sido el paso de Juan Carlos por este mundo. Y bueno, desgraciadamente en 2015 nos dejó de una manera muy prematura e inesperada, pero como un poco también lo comentaba Sebastián, a ver, yo no creo que en su momento y actualmente para mí Juan Carlos es el economista austríaco más destacado del mundo de habla hispana. Eso, digamos, por supuesto, siempre se puede discutir. Lo que me parece que no se puede discutir es que fue una persona excepcional, un ser humano, digamos, de unas calidades que no se consiguen, y una de las personas más generosas y divertidas que yo he conocido en mi vida. Este es un screenshot de la charla que dio, justamente así, para ahora ir a la charla que dio en Rosario y que Rodolfo me hizo el comentario. Por favor, con esto no le estoy culpando a Rodolfo de nada. Y por las dudas hago la aclaración. Yo, por supuesto, voy a tratar de exponer muy brevemente lo que Juan Carlos comentó en esta charla de media hora. Ahora, en los próximos 2-3 minutos, voy a tratar de hacer una exposición, digamos, honesta y sincera de lo que él dijo, pero, por supuesto, vean la charla, y después, digamos, alguna conclusión que también yo pueda sacar, digamos, es mía, no es de él. Mejor hacer el disclaimer por las dudas. La charla es muy interesante porque, bueno, como les decía, tiene prácticamente 10 años y el título era ¿por qué las ideas liberales no se aceptan? Y uno viendo, digamos, cosas que están pasando en Argentina, podría decir, envejeció muy mal el título, o no, quizás, depende, pero me parece que si más allá del título vemos todas las cosas que comentó Juan Carlos, me parece que no, que la charla al contrario, no envejeció mal para nada, sino que fue un mapa, en cierto sentido, de muchas cosas que sucedieron. Pero eso me parece que queda a criterio de cada uno de ustedes. Pero me parece interesante comentar brevemente algunos de los planteamientos que hizo Juan Carlos durante esa charla. La charla de Juan Carlos, a mi modo de ver, presentó básicamente 5 tesis que yo creo que un razonamiento que se esboza como en 5 tesis que creo que se encadenan muy bien. La primera de ellas, que es muy interesante, que él la presentó en parte de una manera muy divertida, fue básicamente decir, para que una idea que, bueno, bastante de Juan Carlos también, me dice, la evidencia empírica no tiene ningún poder persuasivo, o como mínimo es mucho menos persuasiva de lo que nosotros creemos. Y los ejemplos que él presentó para justificar esto son los siguientes. Dice, mire, piensen por caso en el Reino Unido, de ser la provincia más lejana y pobre del Imperio Romano a ser el imperio económico más grande del mundo, basado en ideas, digamos, de mercado, por llamarlo de alguna manera, o una economía más abierta. Y posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, el Reino Unido tomaron un camino, digamos, obviamente, comparado con la Unión Soviética no era como ese, pero sí tomaron un camino mucho más socializante. Cita también el caso de los Estados Unidos, dice, entrar a los Estados Unidos, pensemos hasta en 2014, o sea, ahora no sé, que podríamos decir que unas cuantas cosas más, pero él decía, entrar a los Estados Unidos parece básicamente entrar a la Unión Soviética, te piden, viste, análisis de sangre por poco, cuánta plata en efectivo tenés al centavo, etcétera, etcétera, y también, por supuesto, Argentina, que un país que digamos, o sea, en el que básicamente Perón repudió todo lo que pasó en las décadas anteriores. Y lo que dice Juan Carlos, que me parece muy interesante, es, él dice, en tanto la pobreza es un fenómeno relativo, siempre, digamos, no importa cuán exitoso un país sea, siempre puede haber una tendencia y siempre pueden existir incluso argumentos para justificar una igualación de ingresos forzada. El segundo punto que hace Juan Carlos es una crítica a la democracia, o al menos, digamos, a ciertos vicios en los que la democracia puede caer. Y lo que él dice básicamente es lo siguiente: tanto votantes como gobernantes, en muchos casos, y pensemos que está hablando sobre todo de Argentina, y en la Argentina, digamos, creo que eso se ha dado casi siempre, en muchos casos no tienen claro
cuáles son las causas y que generan, digamos, cuáles son las políticas, podríamos decir, las políticas que generan riqueza y cuáles son las que la destruyen. No, digamos, hay un problema muy grande a la hora de conectar causas y efectos. Y digamos, este vicio, según Juan Carlos, aqueja tanto a votantes como a gobernantes. Es un poco, y por eso la imagen acá, es un poco ciegos guiando a otros ciegos. El tercer punto que hace Juan Carlos es la cuestión de las emociones. Y lo que él comentaba es lo siguiente. Y con esto no repudia lo que dijo anteriormente, pero él dice, en ciencias que podríamos llamar duras o ciencias más duras, el peso de la evidencia empírica es mayor que en otras ciencias, y ni hablar, digamos, en la vida común o en la vida económica. Digamos, al existir experimentos, digamos, se puede ser terraplanista, pero digamos, es mucho más difícil ser terraplanista si uno es por caso físico o astrónomo. Digamos, es poco probable encontrar astrónomos terraplanistas. Ese no es el caso, y esto lo dice Juan Carlos, no lo digo yo, ese no es el caso de la economía. En economía, digamos, según Juan Carlos, y yo en esto estoy de acuerdo con él, el grado de discusión, el nivel de discusión puede ir, digamos, fluctuar muchísimo más. Y él incluso va más allá y dice, en la vida económica, esto, digamos, esta cuestión de que las emociones terminen ganándole a cualquier cosa, y digamos, claramente tiene un criterio por emoción, entiende algo muy amplio, él más o menos en la charla lo explica. Va mucho más allá. Él dice, hay empresas, hay empresarios que en una jurisdicción o en un país piden apertura porque quieren entrar a un mercado, pero en otra jurisdicción, en otro país donde ya están en el mercado, digamos, son partidarios de la cerrazón y quieren dejar a todos los demás afuera. El cuarto punto que hace Juan Carlos es el tema de la divulgación de ideas. Recordemos, la charla se llamó ¿Por qué las ideas liberales no se aceptan? ¿Qué es lo que dice acá? Y esto se va a encadenar con el último punto de la charla y con la conclusión que Juan Carlos presenta. Él lo que nos dice acá es que si no tenemos que quizás cuestionarnos si la divulgación de ideas únicamente es la única manera y digamos, y si va a alcanzar. Él no lo termina de plantear en esa charla, una charla breve, pero él dice que es necesaria una estrategia más amplia a la hora de tratar de diseminar ideas de la libertad de una sociedad. Y también menciona, digamos, el campo tan inclinado que teníamos, podríamos decir, o que probablemente que seguimos teniendo, en el caso de, bueno, el sistema educativo estatal es un sistema de inoculación de ideas colectivistas en general. Entonces, digamos, por más esfuerzos que hagamos, quizás con eso solo no puede alcanzar por una cuestión, digamos, de números simplemente. Y el último punto, y con lo que Juan Carlos cierra la charla, y yo también estoy a punto de cerrar la mía en 1 minuto o menos, 2 minutos o menos, es lo siguiente, y a mí me parece fascinante, y por favor vayan yo ahora voy a dejar el video, vayan al video para verlo. Juan Carlos dice, y habla de los economistas, no dice no dice otro grupo, no dice los liberales, tampoco dice. Los economistas tienen que hablar varios lenguajes, o digamos varios idiomas, porque es hora de que el liberalismo busque maneras de llegarle a otra gente. Juan Carlos lo que dice es, no va a ser necesariamente, digamos, y lo menciona en la charla, dice, la metodología del Liberty Fund está fantástica, pero eso no funciona para todo el mundo. El mismo argumento que va para alguien digamos, habituado a argumentaciones potentes y a seguir una hilación, no es lo mismo que para una persona, por caso, que está trabajando 14 horas por día, en un trabajo muy, digamos, muy cansador.
básicamente lo que él estaba proponiendo era que el liberalismo, a mi modo de ver, y acá por favor esta es mi conclusión de lo que él dice, vayan a ver el video, el liberalismo necesitaba romper ciertas barreras, necesitaba ir más allá, necesitaba buscar canales de comunicación que no eran los canales de comunicación, y a ver, en esto, parafraseando a Dualde me incluyo, que por ejemplo hacía la Fundación Bases únicamente, o sea, no únicamente con eso íbamos a llegar. Es una charla de hace 10 años y me pareció muy interesante. Y con lo que quiero cerrar, a mí me encanta esta frase de Peter Thiel y la uso bastante seguido, una frase de hace un par de años. Thiel hace un tiempo dijo, explicando por qué se mudaba de California a Texas, pero dijo una cosa que me pareció, la verdad, siempre me pareció fascinante. Para que el futuro tenga poder sobre el presente, tiene que ser diferente del presente. Y en ese sentido, creo que el liberalismo, en contextos como el argentino, pensemos en contextos como el argentino hace 10 años, y en contextos como en Latinoamérica y en muchos países del mundo, tiene que representar esa ruptura. Creo que en parte muchas de las cosas que sucedieron en Argentina, y no nos olvidemos, en 2015 gana Macri, y Argentina termina un periodo mega populista con una elección democrática, si bien después el gobierno del PRO tuvo muchísimos errores y cosas que se quedaron cortas, pero no es para discutir ahora. Pero esa, digamos, no se podía constantemente proponer una administración de la decadencia. Y no sé, pensando en las cosas que dijo Juan Carlos, me vino esta idea a la cabeza también. Les agradezco muchísimo, perdón que me pasé 1 minuto y medio del tiempo que tenía, les agradezco muchísimo su atención. De nuevo, lo poco bueno que pude haber dicho se debe a Juan Carlos y todo lo malo se debe a mí. Y ahora voy a dejar el link en el chat, perdón, así pueden ver la charla. Muchas gracias. Pero no, por favor, Federico, muchísimas gracias a usted. Y bueno, ahora sí, ya habiendo concluido ambas ponencias, vamos a dar paso a lo que vendría a ser la segunda parte de este homenaje, que es el conocido conversatorio. Bueno, a falta de por ahí inquietudes que hubo del público, a mí me gustaría dar el puntapié inicial con, bueno, una pregunta para cada uno de ustedes. Voy a seguir el orden de las exposiciones. La primera sería para Sebastián y bueno, sería para usted quizás qué fue lo que representó académicamente hablando el profesor Kachanowski. Y bueno, luego tengo una pregunta para Federico. Así que es eso. Muchas gracias. La respuesta podría llevarme 1 hora. Me dirigió la tesis doctoral y el proyecto de tesis que Charlie tenía de lo que fue finalmente mi tesis es una falta de respeto lo que hice yo. Charlie tenía un modelo de cambio institucional en la cabeza que era alucinante, con jugadores diversos, con fuerzas diversas, ¿no? Tenía un modelo que mezclaba ciencia económica, administración, ciencia política, era una bestialidad. Yo terminé escribiendo algo sobre empresario institucional porque lo de Charlie me parecía súper complejo y creo que no pude cumplir con todo lo que él quería del trabajo. Así que era un tipo con una cabeza. Y creo que todavía nadie hizo lo que él planteaba para el cambio institucional, muy en línea con la presentación de Fede, muy buena Fede, por cierto, gracias. O sea, Charlie tenía un modelo de cambio institucional identificado todos los actores de cambio, los políticos, los partidos, bueno, los líderes religiosos, los líderes deportivos, ¿no? Una cabeza impactante. Bueno, pero después, muy buena tu pregunta, no quiero ser largo, pero Charlie siempre nos decía, ¿qué nos interesa en la academia? ¿Las ideas de la libertad o la búsqueda de la verdad?
Y acá muchos de nosotros entrábamos en conflicto con nosotros mismos, sobre todo a los 20 y pico de años, ¿no? Eh, y Charlie tiene un escrito sobre esto, eh, creo que no está publicado, y tendríamos que hacer, es un cuadernillo que nosotros movemos entre los alumnos en la universidad, y habría que hacer un esfuerzo para publicarlo, Fede, y bueno, los que nos interesa esto hay que hacerlo, donde Charlie se hace esta pregunta. ¿El teorema de la relatividad les parece liberal, marxista, keynesiano? Eh, las leyes de gravitación universal de Newton, ¿les parece estructuralista, cepalino, no sé, neomarxista? O sea, mucho cuidado con creer que los fines de la ciencia son ideológicos. Eh, yo creo que en ese sentido Charlie tenía perfectamente identificado el mundo de la academia, ¿no? Eh, en cierto modo sabía cuidarlo de la locura del dogmatismo, de la locura del dogmatismo. O sea, si algo tiene que estar lejos del pensamiento crítico, de la flexibilidad, de la adaptabilidad de la mente a los nuevos problemas, ¿no? O sea, si algo tiene que estar lejos de ese mundo, que es el mundo de los estudiantes, ¿no? Porque los curas que inventaron la universidad tenían el lema ese, Universitas Clarum Veritatis, algo así, estudiante buscando la verdad. No, no dice sabios buscando la verdad o profesores buscando la verdad, dice estudiante buscando la unión de todos los estudiantes buscando la verdad, creo que esa sería la traducción. Y Charlie estaba compenetrado con eso, con la idea de, ojo con volvernos dogmáticos, ¿no? Con rezar algún Padre Nuestro liberal, que no es muy distinto del Padre Nuestro marxista. O sea, mucho cuidado. O sea, nosotros estamos acá para reflexionar, bueno, para encontrar preguntas, para generar inquietudes, algo que Kachanowski hacía, que Charlie hacía a la perfección, ¿no? La provocación de Charlie era tremenda. Eh, el almuerzo de los viernes que teníamos con Walter, con Pablo, Walter Castro, Pablo Scarafoni, eh, bueno, Pablo Guido, Alejandro Gómez, el almuerzo de los profesores de los viernes, o sea, cuando Charlie hacía una pregunta, nosotros quedábamos helados. ¿Por qué? Porque era, bueno, Charlie, ¿qué hay que leer para esto? Y por supuesto Charlie sabía que había que leer para eso, ¿no? Algo que sabe una mente académica muy avanzada. Para mí esto es quizás lo más importante. No sé, Gabriel por ahí, Gabriel entiende más de estos temas, pero yo creo que esto marca en Kachanowski un claro entendimiento del mundo académico. Muchísimas gracias, Sebastián. Y bueno, para Federico, la consulta que tengo es, desde tu perspectiva hoy en la actualidad, en la Argentina de hoy, 2024, a un cuarto, casi un medio de la administración de Milei, que por ahí qué resabio de las ideas de Kachanowski o de sus opiniones podés observar en nuestro país. En resumidas cuentas, obviamente, pero bueno, es esa la pregunta. Muchísimas gracias. Estanislao, ¿vos querés que me cancelen? O sea, de algún lado o del otro me van a cancelar, así que... A ver, yo creo que... no, yo no puedo, no puedo contestar esa pregunta. Yo te puedo decir, mira, no te voy a escapar a la pregunta. Yo te voy a contestar lo que yo pienso. Yo no lo puedo meter a Juan Carlos en esto porque en serio, no, creo que no. No, sería un problema grave. En lo personal, creo que el cambio en Argentina que estamos viendo a mí me tiene muy entusiasmado. Eso sin dudas creo que es muy positivo y creo que siguiendo con lo que dije hace un rato, por distintos motivos, incluso que tienen que ver con cuestiones de índole tecnológica, Stanislao, pero el liberalismo llegó a sectores que no podíamos, no podíamos alcanzar, es otra palabra, pero se podía malinterpretar. No podíamos, a sectores que no podíamos alcanzar.
y a mí me hace ser muy optimista la cuestión de que yo creo que el voto a Milei de la última elección es un voto mucho más razonado de lo que la gente cree, y que creo que Milei es catalizador de algunas cosas, pero en otras también es una persona que ha estado en el momento justo, en el lugar correcto. No, eso no quita, por favor, con eso no le quiero quitar ningún mérito, todo lo contrario, pero me parece que hay un fenómeno que va mucho más allá de Javier, y creo que eso es muy positivo. A mí me da mucho placer cuando cosas que, por ejemplo, yo le escuchaba decir a Sebastián en charlas, ahora quizás de alguna manera más rudimentaria, pero circulan en la cultura popular. Eso a mí me parece que es muy positivo. Muchísimas gracias, Federico. Bueno, por ahí lo que nosotros solemos hacer en estos homenajes es, luego de estas preguntas, hacer una breve conclusión, digamos, una puesta en común, pero teniendo en cuenta que aquí está el profesor Zanotti, también, ¿por qué no? Vamos a aprovecharlo, porque si es por alguien que yo empecé a leer a Karl Popper y meterme un poco en la escuela austríaca, además es por el profesor, no lo voy a negar. Así que bueno, a mí me gustaría también escuchar si el profesor tiene algo para contarnos el día de hoy y con eso ir concluyendo el evento. Muchas gracias. Bien, igual que Federico, igual que Sebastián, e igual que mucha gente, eh, destacar en primer lugar la calidad humana de Charlie. Eh, Creo que nunca serán muchas las veces que eso se destaque. Eh, eh, a ver, voy a decirlo de una manera delicada. Espero que esto no ofenda a nadie, a algunos de mis amigos de fe, pero yo tengo muchos, más no sé, tengo algunos amigos así católicos, practicantes, que hablan de la caridad cristiana, pero el que la practicaba era Juan Carlos. La persona más bondadosa que vi en mi vida. Esto es exagerado, ¿no? Pero habrá dos o tres, ¿eh? Fue Juan Carlos. Yo le decía que él era mi San Francisco de Asís, ¿no? Eh, así que, este, así que eso tengámoslo en cuenta, ¿no? Creo creo que Dios hablaba a través de las miradas y las preocupaciones y los chistes de Juan Carlos, ¿no? Desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de sus actitudes personales, ¿no? Eh, y después, también, como mucha gente, le debo gran parte de mi vida académica. Yo, eh, a los 19, 20 años, empecé a ir a ESEAD informalmente, y Juan Carlos, a algunos chicos que formábamos parte de la rama juvenil del Centro de Estudios sobre la Libertad, esto es historia, nos daba espontáneamente seminarios. Nos dio un seminario de un año sobre Marx, sobre Keynes, este, um, al, sus escritos sobre teoría del valor alcancé a leerlos en papel antes de que fueran publicados, y por lo tanto le preguntaba un sinfín de cosas. Y coincido además que esos escritos sobre teoría del valor forman parte de una de las joyas más importantes, al menos en idioma español, de la historia del pensamiento económico, que era la disciplina académica que él fundamentalmente cultivaba. Yo era testigo directo todo el día de su biblioteca en su oficina del SEADE, ¿no? Llena de libros de historia del pensamiento económico, algunos de él, otros eran del SEADE, pero era una biblioteca única al respecto, ¿no? En una época donde todavía se leían libros clásicos. Bien. Así que
Eh, y, y esto que acabo de decir sobre las características personales de Juan Carlos, siguió siendo así toda su vida, ¿no? Era mi persona de consulta, era aquel con el cual yo me podía sincerar, hablar, y creo que Fede, Sebastián y muchos otros tienen la misma experiencia. Así que yo creo que estamos homenajeando a una persona bastante singular, ¿no? Que ha tocado el corazón de muchos. Cosa no fácil de decir en los ambientes académicos que están llenos de envidias y de celos, etcétera, etcétera. No, Juan Carlos tocó el corazón de muchos. Así que pocos serán los homenajes y los agradecimientos que se le hagan al respecto. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Bueno, ahora sí, ya pasamos hacia la parte final. No queda más que agradecer, no desde mi parte, sino desde toda la institución, desde el Club de la Libertad, le agradecemos el tiempo a todos, sobre todo a los expositores, bueno, el profesor Zanotti, ahí por ahí lo veo a Iván, a Eneas Brione, que también son amigos de la casa, y a todas las personas curiosas que están con nosotros un sábado, una horita. Así que, bueno, muchísimas gracias. Solo me queda decirle que el sábado próximo, que ya es 2 de noviembre, ya se está terminando el año, vamos a hacer un nuevo evento de homenaje. En esta ocasión va a ser a Robert Nozick, para quien esté interesado. Nada más que decir, eso es todo. Muchísimas gracias a todos y bueno, espero que tengan un muy buen fin de semana y estamos en contacto. Ahí nos vemos.